Pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba, que acaba el mundo para todos, todos somos nada. Sin la... Listo, amigos, amigas, amigues, muy buenas noches. Son las 19 horas con 3 minutos. Iniciamos este nuevo programa de Sin Etiquetas aquí en la Suprema Estación 96.1 desde la ciudad. Y pues un saludo a toda la gente que nos está en la actual de dial de la 96.1. Les recordamos que estamos también a través de www.la961.com y también a través del Facebook Live de Sin Etiquetas. Pues hoy, último día del mes de febrero y una semana que ha sido importante sin duda con las noticias que se han dado en el país en diferentes temáticas. Sin duda, la crisis carcelaria que se viene apuntalando en este gobierno desde el año 2019 ha tenido uno de sus episodios más violentos y tristes que ha conmocionado sin duda al Ecuador, pero que también ha puesto en manifiesto a nivel internacional esta problemática que existe en el país y que no es reciente, que no es del 2021 y que sin duda es un tema que hoy queremos analizar a profundidad. Y pues con eso estaremos iniciando y luego también con otro tema que sin duda ya a casi un año de cumplirse la pandemia por la COVID-19, también lo hablaremos respecto a las vacunas Gate, que es como se ha denominado los casos de corrupción en el Ecuador, la renuncia del ministro de Salud esta semana y pues también la compra y justamente la guía de vacunación que se está dando en el país. Mi nombre es Pedro Gutiérrez, les saludo a Juan Andrés Merchán que nos ayuda en los controles también. Pedro, bienvenido. Así es, Pedro, muchas gracias. Buenas noches a todas, todos y todes a su programa dominical en este 28 de febrero, final de mes. Pedro Mosquera les saluda desde la ciudad de Cuenca. Les agradece a todos por acompañarnos semana a semana en este programa de Sin Etiquetas a través de la 96.1, la Suprema Estación. Esta noche conversaremos sobre los sucesos más importantes que han marcado la agenda en esta semana en el país. Analizaremos, como ya lo indicó Pedro, la situación carcelaria en el país. Además, conversaremos sobre el fallido plan de vacunas o Vacunas Gate, plan piloto, los casos de corrupción y la renuncia del ministro Ceballos. Te invito a que te conectes con nosotros. Estamos en vivo a través de Facebook Live de Sin Etiquetas 96.1. Estaremos atentos a tus comentarios en Facebook, así que te invitamos a que interactúes con nosotros y nuestros invitados esta noche. Y iniciamos, Pedro. Claro. Esta noche nos acompaña y estaremos hasta las 20 horas con 5 minutos hablando sobre infraestructura carcelaria en Ecuador, gestión penitenciaria, muertes violentas y su contexto, junto a Jackie. Jackie es ex locutora, es una ex persona privada de libertad. Ella locutó los segmentos de Tips para el Hogar y Desde Adentro, narrando las noticias locales en el programa radial Sueños Infinitos. Esto dentro del Centro de Rehabilitación Social Turi. También nos acompaña Andrea Aguirre. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Central del Ecuador y cofundadora de Mujeres de Frente. Y estamos también con Jorge Núñez. Él es PhD en antropología por la Universidad de California, Davis. Es docente investigador de la Universidad de las Américas y cofundador de Caleidos, Centro de Etnografía Interdisciplinaria de la misma universidad. Jorge ha trabajado con prisioneros y exprisioneros por casi 20 años. Ha realizado trabajo etnográfico en varias cárceles del país y coordinó la recuperación del archivo del ex penal García Moreno, cuando cerró en 2014. Actualmente estudia extrema violencia en espacios de confinamiento, economías narco y trauma prisionero. Y pues realmente este será el panel con el que esta noche estaremos hablando justamente sobre este tema que ha marcado la semana, pero que ha marcado también sin duda las narrativas que se han dado en los medios de comunicación desde diferentes momentos. Y sin duda, para poder contextualizar eso, queremos poder mirar este pequeño video que ha realizado Caleido, Centro de Etnografía Interdisciplinaria, para comenzar con unos pequeños datos que nos hablen justamente cómo se han desarrollado las muertes violentas en el Ecuador desde el año 2010.
Pues miramos ahí el video que ha realizado Kaleidos justamente a través de su plataforma de Etnodata también, y miramos cómo han existido 242 personas privadas de la libertad que han fallecido dentro de los centros de privación de la libertad desde el año 2010. Y bajo este contexto que se dio este martes con el último amotinamiento simultáneo, tanto en el centro de privación de libertad número 1 y 4 de Guayas, número 1 de Cuenca y el número 1 de Cotopaxi, dejó un saldo de 80 personas que fallecieron de manera violenta, y que sin duda esto trasladó el debate también a la esfera de la responsabilidad estatal frente al trabajo que hace en coordinación el SNAI, pero también a la política pública que ha implementado y sobre el cuestionamiento que ha habido a la rehabilitación social. Sin duda mucha población ha cuestionado también que los derechos humanos de las personas privadas de libertad deberían ser más limitados que para las personas que viven en libertad, digamos, fuera de estas infraestructuras. Muchos han hablado también sobre las mafias y lo que en los siguientes días se ha dado en diferentes medios de comunicación con panfletos y con una disputa que sin duda se ha visto entre diferentes sectores del narcotráfico con una injerencia internacional desde México. Pues varias han sido las cosas que se han dicho, pero bueno, para poder iniciar y para poder situar pues realmente este debate, primero quisiera conversar contigo, Jorge, y poder situar, ¿no? ¿Cómo ha sido, digamos, en el Ecuador el tratamiento que se ha dado al trabajo en cárceles? ¿Cuál ha sido la política por parte del Estado ecuatoriano? Pero ¿cuáles han sido los problemas también, digamos, que este país acarrea no solo definiéndolo en administración de Correa o de Moreno, sino esto, digamos, a un largo aliento de cuál ha sido la situación carcelaria en el país? Así que, pues, bienvenido. Iniciemos con unas reflexiones iniciales. Muchísimas gracias, Pedro, y muchísimas gracias a Sin Etiquetas, y un saludo al resto de panelistas. Yo quisiera empezar expresando mi sentido pésame a las familiares de las personas privadas de libertad que murieron en la masacre de la última semana, y mi solidaridad a los internos que experimentaron esa masacre dentro de las cárceles, digamos. Solo debemos imaginar el terror que todavía la gente que está en confinamiento debe estar sintiendo. Y a mí me gustaría ir un poco de atrás, de adelante, de lo más presente hacia atrás. Muchas de las personas que trabajamos en cárceles advertimos al inicio de la pandemia que la violencia iba a incrementar, que las condiciones de pandemia en confinamiento debían ser tomadas en cuenta, que era importante comprender que las poblaciones de personas privadas de libertad estaban expuestas a la muerte, sobreexpuestas a la muerte. La gente que nos escucha y nos ve va a confirmar de que ha sido extremadamente duro el último año para nosotros pasar una pandemia en encierro. Ahora, imagínense pasar un encierro sin posibilidades de distanciamiento social, sin una política clara de tratamiento de esta población que es extremadamente vulnerable. Entonces, lo primero que te diría es el sistema penitenciario ecuatoriano es un sistema extremadamente vulnerable, y sí, la política ha creado esas vulnerabilidades, pero también ha sido la poca comunicación que hemos tenido en términos de la universidad sugiriendo cosas, el gobierno o los administradores haciendo otras cosas, y las organizaciones sociales que han venido trabajando en cárceles por más de 20 años han venido advirtiendo cómo la violencia origina, la cárcel origina violencia.
Entonces, eso es algo que no hemos tomado en cuenta. Yo creo que estamos primero en un monólogo social que debemos superar inmediatamente. De ahí, yendo un poco hacia atrás, entre 2010, me voy a estar equivocando, 2010 y 2014 hubo una reforma, en 2014 se abren 3 cárceles gigantescas. En esto también se advirtió, no deben construir esas cárceles de ese tamaño, eso no ayuda a nada a la rehabilitación. Yo creo que todos los críticos de la cárcel, tanto abolicionistas como reformistas, advirtieron de que esas cárceles donde se dieron esta vez las masacres, que son las 3 megacárceles, le llaman la sociología de las cárceles, ¿no? Son las que han presentado los problemas. Más allá de las condiciones de hacinamiento. Y antes de eso también teníamos digamos, teníamos unas cárceles mucho más conectadas. Por ejemplo, el penal García Moreno estaba muy conectado al mercado de San Roque. Cuando hubo la reforma, lo que hicieron es alejar las cárceles. Podemos hablar más adelante de eso, pero eso es también una forma de completamente desconectar a la persona privada de libertad de sus familiares, considerando que el costo del encarcelamiento en el Ecuador y en Latinoamérica en general lo cubren las familias y los propios internos. Entonces yo creo que eso para darte un poco de contexto. Yo sé que las otras personas que me acompañan en el panel también tienen bastante investigación en el tema, entonces yo lo dejaría ahí. Solo para terminar, lo que sí creo es que las masacres que se dieron la última semana están dándose en un contexto que los académicos han llamado de necropolítica, pero que se extiende no solo a las cárceles, sino a todo el país. Esta idea de dejar morir selectivamente no solo es en las cárceles. Eso. Muchas gracias, Jorge. Y hoy también nos acompaña Andrea Aguirre. Ella es parte del colectivo Mujeres de Frente, que se construye como un colectivo feminista que reflexiona y lucha contra los impactos nocivos de la prisión en la vida de las mujeres penalizadas y las niñas y niños a su cargo. En este mismo sentido, Andrea, me gustaría que nos ayudes contextualizando desde Mujeres de Frente, desde digamos, el sector de la población carcelaria donde ustedes generan más incidencia. Entonces, asimismo, como Jorge, ¿cuáles son las primeras reflexiones que puedes hacer sobre este tema? Muchas gracias por este importantísimo diálogo. Qué privilegio poder dialogar contigo, Jackie, Jorge, con la gente que nos escucha y que puede interactuar también en redes. Nosotras consideramos que esa interacción, esa posibilidad de ampliar los diálogos es fundamental en este momento. Igual que tú, Jorge, nosotras como Mujeres de Frente queremos expresar nuestra solidaridad con la población penalizada, tratando de construir empatía con lo que en este momento es su situación de terror, de angustia, de desolación. Y en ese sentido, nosotras creemos que para empezar es fundamental que quienes nos escuchan, quienes nos ven, puedan, junto con nosotros, con nosotras, pensar de manera ética estas masacres. Esto no quiere decir justificarlas, esto no quiere decir ignorarlas, quiere decir comprenderlas. ¿Qué produjo este nivel de violencia que vimos? ¿Por qué lo vimos? Es fundamental preguntarnos como humanidad. En ese sentido, y dialogando con lo que tú planteabas de partida, Jorge, nos parece fundamental colocar la crisis penitenciaria en el contexto histórico. Es fundamental entender que a partir de los años 80, las reformas neoliberales generaron dinámicas y niveles de empobrecimiento que nuestra región no había conocido con anterioridad. Y en ese contexto, como varios autores y autoras nos han enseñado, en la misma medida en que se iba achicando el estado de bienestar social, fue creciendo el estado penal. Esto quiere decir que tenemos que colocarnos en el contexto largo ya de décadas de empobrecimiento de mayorías. Una de esas expresiones fue la migración de millones. Otra expresión, el incremento de las redes de trabajadores que de manera peyorativa se definen como informales, aquellos que tejen las redes de la economía popular callejera, que a criterio de nosotras fueron colonizadas por las lógicas del narcotráfico. No debemos olvidar que en el caso de las mujeres, pero también de los varones, una importantísima población
está detenida por microtráfico de drogas. Esto quiere decir expendio callejero, y esto quiere decir que hay también una colonización de estas redes de la economía popular callejera, que no es sino una población abandonada del estado de protección social, excluida de los entornos de la economía formal. Es fundamental como punto de partida entender que en el corazón de esta crisis está un empobrecimiento que nos es común, que ha tenido distintos efectos e impactos en distintos sectores de nuestra población, pero que nos ha afectado a todos y que debería, por tanto, permitirnos mirarnos unos a otros de manera ética. Nosotras sostenemos, y esto por supuesto está francamente estudiado a nivel regional, que en las cárceles está la población depauperada, está la población más empobrecida, está la población que ha sido orillada, digamos, a sobrevivir al margen de la ley. Colocarnos en este contexto de lo que voy a llamar el gobierno neoliberal de la pobreza, a nosotras nos parece fundamental para superar esa perspectiva de la gente que está en prisión como otros. No solo no ciudadanos, sino ya directamente no humanos. A nosotras nos parece fundamental la responsabilidad ciudadana de humanizar a las personas que estamos viendo en prisión. Entonces, humanizadas, pensar de dónde vienen, quién les parió, en qué barrios fueron infantes, cuáles fueron las dinámicas que les llevaron a ese nivel, digamos, de malestar y de capacidad, digamos, de ejercer violencia. Ese contexto social que nos es común a todos, a todas, a nosotras, nos parece fundamental. Y un segundo elemento, también dialogando con lo que tú, Jorge, introducías, tiene que ver con la propia prisión como maquinaria de producción de violencia. La prisión produce delincuencia. La prisión produce delincuencia. ¿Y en qué sentidos la prisión produce delincuencia? Primero, es fundamental entender, en el contexto de estas nuevas prisiones de las que hablaba Jorge, las regionales, como espacios de alta seguridad y de aislamiento, que para el caso que nos interesa, coloca a varones, ¿no es cierto?, en un contexto de hacinamiento entre sí, disputando recursos, porque sabemos que, digamos, no hay un financiamiento que pueda permitir una holgada alimentación o la posibilidad de vivir en espacios aireados y cómodos. No, tenemos gente hacinada, aislada de los vínculos afectivos, de los vínculos que curiosamente en las prisiones anteriores, digamos, al nuevo régimen penitenciario, vínculos amorosos, maternos, infantes circulando, etcétera, como que humanizaban el entorno. Ahora lo que tenemos son prisiones y es importante poder imaginar, incluso imaginarse uno mismo, ¿qué sería de mí, de esta persona buena que soy, en un contexto como ese? Hacinamiento entre hombres, sin vínculos, disputando recursos, con escasa alimentación, la angustia del agua contaminada, que es la eterna discusión, el agua sale de color amarillo, el agua está oscura, cuando hay además agua corriente, la escasa alimentación, la escasa higiene. Entonces, es importante mirar que las prisiones generan situaciones que provocan violencia, que son violentógenas. En ese sentido, a nosotras nos parece fundamental pensar y preguntar de qué modos el Estado produjo esta masacre, colocando a esos hombres en esas situaciones de alta precariedad, donde lo único que les queda de humanidad es su masculinidad, ¿no? La posibilidad de luchar, de disputar, de competir, de sobrevivir, ¿no? De sobrevivir en el contexto de un mandato que es lo que llamamos, ¿no?, el mandato de masculinidad, ¿no? Porque ya sabemos, y esto si quieren lo hablamos más adelante y con esto voy cerrando, ya sabemos, por ejemplo, la experiencia de las compañeras trans femeninas en prisiones de varones. Y entonces vamos a entender lo que implica una lucha por la masculinidad en prisión y los castigos corporales y emocionales de aquellos que no representan esa masculinidad. Entonces, tenemos un contexto de una población empobrecida y solo para empezar, una prisión que debe ser entendida como la construcción de una situación que genera violencia, que estimula la violencia y que, siendo honestos,
quienes estamos aquí presentes, viéndonos y escuchándonos, estaría bonito, interesante preguntarse éticamente, ¿quién sería yo en una situación así? Y entonces, no justificar, por supuesto, sino pensar cómo destruir, si se quiere, esas condiciones que producen la delincuencia que luego se espera reprimir. Queda clarísimo que el nuevo modelo penitenciario ha producido una violencia que este país no conocía. Fueron las nuevas cárceles las que produjeron esta nueva violencia. De modos que, por supuesto, podemos seguir conversando a medida que avance el diálogo. Muchas gracias, Andrea. Y para la gente que nos escucha a través de la 961, recordarle que los amotinamientos se dieron este día martes 23 de febrero en 4 centros de privación de la libertad de los 65 centros de la red nacional como tal. El total de fallecidos fueron 79. 6 personas fallecidas en el Centro de Privación de Libertad Guayas número 1. En el Centro de Privación de Libertad Guayas número 4 fueron 31 las personas fallecidas. En el Centro de Privación de la Libertad de Azuay fueron 34 las personas fallecidas y en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi 8 personas fallecidas, por lo cual a esto se le catalogó como una masacre a nivel nacional e internacional. De estos enfrentamientos dentro de los centros también existieron 19 personas heridas, 9 en Guayas, 10 en Azuay y 0 personas heridas en Cotopaxi. Frente a esta situación, el gobierno nacional lo que ha pedido es una solidaridad también ahora frente a los familiares, pero al mismo tiempo también un trabajo en conjunto con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados de donde se encuentran pues estos centros. Y pues Jackie, realmente un gusto tenerla aquí y sin duda para entender mejor este contexto del cual Jorge y Andrea ya nos comentaban, pues conocer su experiencia también desde el Centro de Rehabilitación Social de Turi, en el que usted estuvo, y poder también de esta manera a la gente que nos escucha poder humanizar, decir, ¿quiénes son las personas que están en las cárceles? ¿Qué es lo que hacen, lo que sienten las personas en las cárceles y cómo ustedes pueden evaluar, digamos, lo que vivió, pero hoy en día estando fuera? También lo que ha significado esta noticia para usted y para su familia. Bienvenida, Jackie. Buenas noches, mi nombre es Jackie. Es un gusto estar en su programa Sin Etiquetas. Gracias, Pedrito, por su invitación. Y sí, muy lindo compartir con ustedes mi experiencia que viví hace años en el Centro Femenino de Rehabilitación Turi. Viví una experiencia muy especial, diría, pues, ¿no? Estuve ahí durante 3 años. Fue un poco al principio duro, pero traté de adaptarme. No es que me enseñé, pero sí me adapté. O sea, el estar ahí en ese lugar no es que solamente estás preso y ya, y la vida se te acaba. No, hay talleres donde tú puedes trabajar para no pasarte todo el día en tu celda, ¿no? Entonces uno se ve en la mañana a los talleres, en la tarde, y así el tiempo te pasa rápido. Por decirte, te comento, yo estuve en talleres de chocolate, estuve en talleres de cerámica, y incluso teníamos un ingreso para nosotros mismos solventarnos allá, e incluso para ayudar a nuestra familia, ¿no? A nuestros hijos. Sí, así es. O sea, el hecho que tú estás ahí preso no es que el mundo se te acaba. Igual sigues teniendo oportunidades porque allá también puedes estudiar. Hay colegio, escuela, universidad. Entonces, el mundo no se acaba ahí. Igual continúa. Solamente tienes que buscar salidas. No decir estoy preso y echarme a morir. No. Tienes que continuar con tu vida ya, normal, adaptarte. Sí. Eso es lo que te puedo, o sea, decir en cuanto a mi experiencia ahí. Pregúntame lo que tú deseas, Pedro. Yo te contestaré. Claro, tal vez solo para profundizar un poco ahí, Jackie, cuando hablamos de adaptación, digamos, ¿cómo significó esta infraestructura, digamos, de ingresar al Turi, ¿no? A pesar de una familia, digamos, que puede estar en Cuenca,
el centro está en la parte rural, ¿no? No está cerca de la ciudad, la conectividad es mucho más difícil, las visitas pueden ser un poco más complejas. ¿Cómo viviste tú esta situación de relación familiar también, digamos, de visitas y al mismo tiempo, si tal vez durante estos 3 años que tú estuviste, hubo algún tipo de amotinamiento, algún momento en el que justamente también se pensaba, digamos, cómo reaccionar comunitariamente frente a lo que puede significar este miedo frente a la violencia existente o lo que significa un amotinamiento en su sentido también de cuáles son las demandas que ustedes estaban pidiendo en ese momento? En cuanto a las visitas teníamos 2 visitas al mes de nuestros familiares, o te dan una lista, pues ahí para que anotes 10 personas ya, entonces para que te visiten. Pero igual, o sea, hay personas que tienen familia, por decirte, en el oriente. Es un poco complicado para ellos porque tienen que viajar. Para mí era fácil porque mis hijos estaban aquí. O sea, le veía, ya te digo, 2 veces al mes, son las visitas ahí. Y teníamos 2 horas de visita. En cuanto a amotinamientos, cuando yo estuve, sí hubo problemas, incluso habían a veces personas que fallecían en varones. Durante el tiempo que yo estuve nunca falleció nadie en el pabellón de mujeres, pero en varones sí. Había sí problemas, pero no tan grandes como los de ahora. Había problemas así, sí, como son hombres, pues no. Allá era más complicada la vida entre ellos. Pero acá en mujeres había problemas pequeños entre mujeres. También nosotros las mujeres somos a veces un poquito problemáticas, pero bueno, eran llevaderos. Comparados con los que hay ahora, ahora sí se salieron de las manos de verdad. Sí, eso te puedo decir. Em, Ahora sí es un poco difícil la convivencia ya. Antes era fácil. En cuanto a lo que nosotros pedíamos ahí era por decirte que a veces que mejoren la comida, porque la comida era pésima, pésima. Entonces ahí hacíamos reuniones, pero no hacíamos así el problema grande ya. Hacíamos reuniones y pedíamos que nos mejoren la comida, la atención incluso en el economato, que pedíamos cosas más de aseo que nos provean ahí para nosotros poder comprar, pues no. Pero ya te digo, o sea, era fácil, más fácil la vida ahí. Ahora veo que está complicado todo. Muchas gracias, Jackie. Y son las 19:31. Estamos en vivo en la Suprema Estación y también en nuestro Facebook Live de Sin Etiquetas, la 96.1. Recibimos algunos saludos en nuestro Facebook Live sobre todo desde Sucumbíos. Julieta nos escribe que un saludo desde el Grupo de Salud Mental Comunitaria Sucumbíos. Felicitaciones por tan importante tema. Saludos, Julieta. Asimismo, Mariana Ortiz nos escribe desde Esmeraldas a felicitar. Igualmente, Mariana, un saludo. Y saludos a Pedro Gutiérrez desde Nueva York. Muy interesante el tema, de verdad, del martes quedé en shock. Lo que pasó en los diferentes centros de rehabilitación ha sido algo que a toda la población nos ha puesto en perspectiva cuál es el sistema penitenciario del país. Y en ese sentido podemos observar que la realidad de los pabellones es que de rehabilitación social no existe realmente como rehabilitación social. Y en este sentido, Jorge escribió un artículo hace un año sobre la gestión policial de la emergencia penitenciaria en Ecuador. ¿Cómo, Jorge, desde ese año, que si no sé mal fue en el 2019, cómo creen que ya se venía ya se venía a venir este amotinamiento y estas diferentes crisis que se fueron dando a cabo en este año, desde el 2019? ¿Es algo que ya se veía o cómo lo ve usted? Gracias, Pedro. A ver, en 2018 se declara la primera emergencia. En 2019 aparece el primer video ultraviolento de cárceles. ¿No es cierto? Estos videos que ahora están circulando en redes sociales de personas mutiladas, de personas privadas de la libertad incineradas, personas colgadas,
digamos, toda esta violencia extrema y muy gráfica aparece ya desde 2019. Sobre ese artículo, lo interesante para mí al escribirlo fue que cuando se declara la emergencia, se moviliza el ejército y se le encarga a la policía la gestión penitenciaria. Y quienes estaban completamente en contra de hacerlo eran los propios policías. Los policías no querían hacerse cargo de las cárceles y ese es un dato que creo que debemos tomar en cuenta. Y la policía hasta ahora es renuente. Porque si algo ha pasado, y creo que fue, y esto creo que es lo que debemos conversar, y el gran reto es que cuando empieza la crisis carcelaria, que como dijo Andrea, esto viene desde los 80 y hay que tomar en cuenta las transformaciones más grandes de la sociedad y cómo la cárcel se convierte precisamente en lo que mencionó Andrea, que es esta institución que gestiona penalmente problemas sociales. Pero en 2019 lo que sí empieza a pasar es que la cárcel también empieza a cambiar su función en la economía política del narcotráfico. Y empiezan a haber nuevos personajes, digamos, de los que yo trabajé en 2003, que eran las cadenas más bajas de producción de la industria del narcotráfico, empiezan ya a haber lugartenientes, empieza a haber otro tipo de interno relacionado con el narcotráfico. Pero también empieza a ser la cárcel usada con muchísima más potencia. O sea, en los últimos años, a partir de la construcción de estas mega cárceles, ustedes pueden ver la curva, cómo sube, ¿no? Y sí, los abogados sobre todo han indicado que este es un uso excesivo de la prisión preventiva, pero lo que no debemos separar esto es lo penal y esto es lo carcelario. Digamos, la forma en la que la gente entra a la cárcel es parte de la cárcel. Y la cárcel ecuatoriana tiene una puerta gigante de entrada, pero de salida es pequeñísima. Entonces, que sabíamos que la violencia estaba incrementando, sí, eso se sabía. Y creo que las autoridades también lo sabían. Creo que las decisiones que fueron tomando también fue por la poca capacidad de respuesta que había y la poca comprensión. Si algo yo noté cuando regresé a vivir en Ecuador, cuando yo hice mi primera etnografía, estaba el grupo de mujeres de frente trabajando en cárceles, empezamos a trabajar nosotros en la investigación, habían grupos de artistas trabajando y cada vez eso se fue acortando. Entonces esta cárcel que tenías que académicos, que activistas, que artistas, los propios personas privadas de libertad, había bastante contacto. Se convirtieron en estas cárceles de completo aislamiento, estas bodegas humanas, ¿no es cierto? En donde ya hemos hablado de estas masculinidades, de estas hipermasculinidades prisioneras que además van a generar violencia. Entonces, sí, yo creo que las autoridades y nosotros ya veíamos que había una escalada de violencia. Lo que sí no creo que nadie venía a venir es este cambio, este salto casi cualitativo de la masacre. Este exceso de violencia que no solo se representa en el número de personas que fallecieron, en el tamaño del motín, y en las imágenes, ¿no es cierto?, muy, muy terroríficas y brutales que hemos estado expuestos. Lo que sí me parece es que entender esto, cómo se está entendiendo desde el discurso oficial de que esto es una guerra entre bandas, una guerra del narcotráfico, tiene dos problemas. El primer problema es que oculta más de lo que nos muestra. Porque lo que nos muestra es simplemente, no, esto es una guerra entre bandas, y lo que oculta es que básicamente deshumaniza, le convierte a la población penitenciaria en un chivo expiatorio. Y para mí la reacción virulenta que ha tenido la ciudadanía frente a los motines, tiene mucho que ver con esta transferencia del dolor que estamos sintiendo todos como ecuatorianos por la mala gestión de la pandemia y por las vulnerabilidades que tenemos a nivel societal en este otro que son narcotraficantes. Y el segundo problema grande que tiene esa narrativa para mí es que le hace el juego precisamente a las organizaciones de la narcocultura. Porque no puedes, porque en realidad es básicamente la colonización de lo narco, de todo lo que es la prisión. Y todo ese trabajo de bases que ha habido y todo ese trabajo con prisioneros, o lo que decía Jackie,
estas salidas que la gente busca dentro de las prisiones, ¿no es cierto? Estas estrategias de adaptación, esto de saber que la vida, esas son voces que están en la prisión. Y esas son las voces con las que me parece a mí que debemos trabajar en cualquier tipo de restitución a futuro. Porque si seguimos insistiendo en que esto es una guerra entre bandas, lo único que vamos a tener es el discurso experto de la seguridad. Y esto es lo que deshumaniza. O sea, el problema es que esta idea que mencionaba Pedro al principio de que los internos y las internas no tienen derechos o deberían tener menos derechos. Esto es parte de un movimiento más grande en donde si eres preso o si eres presa, no eres sujeto de derechos, eres un objeto de seguridad. Y ese es un gran problema. Entonces yo creo que gran parte de la conversación a futuro, sabemos lo que pasó. Yo vería los videos de la extrema violencia como un punto de llegada, no de partida, como lo están poniendo. Como, se mexicanizó Ecuador. Esto es un problema de bandas. Lo que necesitamos son más cárceles, o más grandes, o más seguridad, o más tecnología. En lugar de empezar a trabajar y democratizar radicalmente la política penitenciaria. Eso implica incluir las voces de las familias, eso implica incluir las voces de los prisioneros y precisamente que nuestra conversación en lugar, creo que, y entiendo que esto es lo que nos plantea Andrea cuando dice hagamos una lectura ética de la masacre, es que esta conversación esté en una curiosidad por cómo Jackie entiende adaptarse, cuáles son las salidas que encuentra la gente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y yo creo que el gobierno perdió la oportunidad de reformar el sistema carcelario con la pandemia, no puede perder la oportunidad de reformarlo con la masacre. Sería simplemente esperar a que esto sea una bomba de tiempo y vamos a tener otro evento de violencia extrema en el futuro no muy lejano. Muchas gracias, Jorge, y pues realmente agradecemos a todas las personas que están comentando también este video, que sin duda es importante poder conocer también cuáles son sus lecturas y cuáles son las reflexiones que a nivel social lamentablemente ha dado pues esta masacre de esta semana en los centros carcelarios en el Ecuador. Fabián Guamán nos dice, nos estamos escuchando también desde Aguarico, un saludo a todas, todos y todes. También Cristian Santiago nos dice, los presos pueden tener derechos, pero si están en la cárcel, no creo que es porque hicieron cosas buenas. Al Estado le cuesta dinero tenerlos ahí. ¿Qué creen que deberían hacer para esto? Adicional, los presos no deberían tener acceso a celulares y se ve claramente que tienen acceso a estos, al internet, a armas, etcétera. Todo el sistema carcelario es corrupto. Abel Ramírez Guerrero nos comenta, parece que hay varios escenarios de las cárceles. El primero es que las cárceles son una maquinaria para generar violencia. El segundo que sugiere que hay cierta posibilidad de optar por una vida menos violenta, talleres y demás. Y el tercero, como una institución con una dinámica propia. En este contexto y tomando en cuenta que la emergencia carcelaria aumenta considerablemente en 2018, ¿qué soluciones más allá de la academia son viables para mejorar el sistema carcelario y convertirlo en un espacio en donde la violencia no se incremente aún más? También leo este comentario de Gisela Fernanda que nos dice, muchos docentes que trabajamos en los centros de privación de la libertad lamentamos los hechos acontecidos en los últimos días. Esperamos que la sociedad empatice con la realidad de las cárceles en Ecuador, entienda que hay factores que condicionan y que determinan la violencia. No es un conflicto tan simple como que se quiere mostrar o ver. Por otro lado, Arumi Julieta nos dice, lo que hay en los centros es falta de oficios, hay gente ociosa con tantos derechos y una mala administración de la justicia, con comida, luz, agua, medicina, sin ganársela a pulso, como lo hacen todas las personas ecuatorianas, y los grandes acuerdos internos entre todos los involucrados dentro de su sistema. Dejo estos comentarios también que sin duda han marcado también un poco la agenda pública y digamos cuál es el lenguaje y la narrativa que se ha ido dando y que hemos ido dando como sociedad. Así que también frente a esto, Andrea, ¿qué decir un poco, no? Digamos, esta semana ha habido tantas noticias, tanta cobertura por los medios de comunicación, sensacionalistas y amarillistas aún en muchos, pero que, por ejemplo, el día de hoy en Cuenca se dio una entrega simbólica de celulares, de armas, de alcohol artesanal, justamente para decir que hay esta manera
de trabajar con el SNAI, es decir, queremos mejorar y queremos que esta idea de seguritización pues se mantenga al interno. ¿Cómo leer un poco todo esto y también lo que la gente está diciendo en voz alta ahora sí? Yo pienso que es crucial que cada uno, cada una, cada colectividad, cada familia parta de la pregunta de qué sabemos de la prisión. Quienes vivimos en Quito, podríamos preguntar a la generación de nuestros padres y mucho sabíamos de la prisión. Porque como nos recuerda Jorge, estaba muy cerca de nuestras casas, sobre todo la más grande, el Penal García Moreno, estaba cerca de nuestras casas, había un flujo incluso de comercio dentro, fuera de las prisiones, había 3 días de visitas, miércoles, sábados y domingos, sin estas listas restringidas de las que habla Jackie, e incluso en la generación de mis padres se podía hacer pedidos, por ejemplo, a la carpintería del penal. De hecho, la mesa del comedor en mi casa era una mesa que había sido hecha en el penal. Cuando yo era niña, sin que estuviéramos muy cerca del problema penitenciario, teníamos una familiaridad con las prisiones como para entender y tener un criterio propio. Yo creo que como sociedad tenemos que comprender que nos están expropiando del derecho a la comprensión. Están convirtiendo las prisiones de manera intencionada desde el Estado, ¿no es cierto?, en sitios opacos, en donde entonces se puede construir este chivo expiatorio del que tú, Jorge, hablas, este animal inhumano, este asesino sangriento, este no humano con forma humana. Me parece fundamental como sociedad comprender que se nos está quitando el derecho a la comprensión y empezar a preguntar qué sabemos. ¿Qué sabía mi mamá? ¿Dónde estaba la prisión de la ciudad donde vivo yo? En fin. Me parece muy significativo y creo que esto tiene que colocarse como un problema central. El proyecto progresista de construir ciudades penitenciarias de alta seguridad invisibles para la opinión pública, distantes, ajenas, oscuras, que hacen posible, ¿no es cierto?, imágenes como las que hemos visto. Junto con Jorge, ¿no es cierto?, yo quiero recordar que cuando en 2014 se inauguran estas 3 grandes megaprisiones, el dolor y el daño que se infligió a la población penitenciaria es inenarrable y lo sabemos quienes acompañamos ese proceso. A la Cotopaxi fueron llevados los hombres que estaban en el penal en 2 tandas grandes y el nivel de sufrimiento, despersonalización, violencia que el gobierno definía como socialista, porque el argumento gubernamental era que iba a haber una igualación, que se acabaron las diferencias y los privilegios. Algo similar en Guayas, algo similar en Turi, y lo que empezamos a ver justamente es que se va construyendo una distancia social que nos priva del derecho a comprender, lo que dice Jorge, a las organizaciones nos expulsaron de las prisiones, ¿no es cierto? Ahora para estar en contacto tenemos que hacer muchas maromas para lograr mantener contactos, pero lo más importante, privaron a las personas privadas de libertad de los vínculos humanos. Ahora, una pregunta crucial es ¿por qué el progresismo? ¿Por qué los gobiernos neoliberales nos heredaron un penal saturado con una población de alrededor de 8,000 personas privadas de libertad? ¿Y por qué el progresismo nos entrega 3 megaprisiones entre las 30 prisiones que hay en el país? Nos las entrega con cerca de 37,000 personas y hoy, 2 años después, 17, 18, 19, ¿no es cierto? 20, 21, 4 años después, tenemos cerca de 40,000 presos. El Estado produjo los presos porque incrementó la capacidad estatal de castigar. Ahora, estas prisiones hipersaturadas, con una población penitenciaria más grande, están construidas, y esto también nos lo lega el progresismo, en torno a la idea de seguridad. Comentarios como los que hemos leído y con los que yo quiero discutir entre, digamos, ciudadanos de frente, el planteamiento de esa gente no debería tener derecho a lo que para mí es una evidencia.
porque yo debo tener derecho a tener agua limpia, corriente, alimentación, vestido, redes sociales, conocimiento de lo que pasa en política, y de pronto pensar la rehabilitación como privación de lo que nos hace humanos es un problema que nos heredó también el progresismo. Y esto creemos nosotras que hay que discutir. ¿Cómo puedes imaginar rehabilitación como sinónimo de privación de todo estímulo externo? Privación de la lectura, privación de las redes sociales, privación de la política, privación de la ciudadanía, en fin. O sea, fíjense que hay una idea de que la rehabilitación no implica ninguna posibilidad de deliberación, sino implica una reducción de la humanidad a una suerte de, digamos, automatismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a nosotras nos parece muy peligroso y creemos que como ciudadanía tenemos que preguntarnos, ¿no es cierto?, ¿qué pensamos que debe suceder en el contexto de esas prisiones? ¿Y cómo es que podemos pensar que la solución es más seguridad, más militares, más policía, más control? Peligrosamente nos acercamos al proyecto de pena de muerte. Y en el momento en que una población dice pena de muerte, una población primero está delegando al derecho un peligrosísimo poder de eliminar personas, y después está colocando, digamos, en un saco oscuro sus problemas principales. Y lo último que quiero decir en ese mismo contexto, primero quería posicionar la idea de qué sabemos, ¿sabe? Y qué estamos dejando de saber. Después quería posicionar la idea de qué pienso que debe suceder con esa población. Y lo tercero que quiero posicionar es la comprensión de quién está en la prisión. Yo insisto, y esto lo vamos a tener que hablar más largo, me siento muy contenta incluso del contrapunto que estamos generando, porque tú, Jorge, afirmas que cada vez más tenemos mandos medios en prisión, ¿no es cierto? Yo afirmo que todavía, aunque coincido contigo, todavía el grueso de la población penitenciaria son infractores menores contra la propiedad y los últimos eslabones de las cadenas de narcotráfico. Esos que son intercambiables para los narcotraficantes. O sea, la ciudadanía tiene que saber que el hecho de meter una microtraficante en la prisión es algo que da risa a cualquier dueño de la droga, porque ellos han hecho, ese empresariado mafioso ha hecho de esas mujeres descartables. Si viven o mueren, no tienen ningún tipo de control sobre el nego. Entonces, digamos, tenemos que entender que el grueso, las masas penitenciarias son población hiper depauperada, que estamos abandonando al control mafioso cuando las dejamos en aquellas prisiones sin guías penitenciarios. ¿Cuál es el criterio de nosotras? ¿Cuál debería ser la medida inmediata? Despenalizar la pobreza y, por tanto, según dice nuestro Código Penal, sacar de prisión a las personas que han cometido delitos penados con menos de 5 años, para los cuales el propio Código Penal genera medidas sustitutivas, digamos, alternativas a la prisión. Tenemos que desprisionizar la pobreza. Y entonces hablaremos de mafiosos, de femicidas, de lo que ustedes quieran. Pero lo primero es desprisionizar la pobreza. Y aunque parezca ingenuo lo que digo, es de una evidencia, si lo pensamos, ¿no? Es, digamos, absolutamente evidente. No hay ningún otro modo de que el problema sea manejable. La pregunta es, ¿el gobierno quiere que sea manejable? Yo me temo mucho que no. Yo me temo mucho que esa violencia penitenciaria no solo gobierna y hace que se asesinen entre ellos los presos, nos gobierna como ciudadanía, porque gobiernan nuestro miedo. Entonces, ahí, hacernos cargo de nuestro derecho a la deliberación parecería fundamental. No es un problema de ellos, es un problema de todos nosotros. Muchas gracias, Andrea. Y desde Facebook también nos indican que en algún momento se ha planteado la privatización de centros carcelarios como una solución al conflicto actual que se enfrenta este sistema. Y no sé si tal vez puede ser tanto Andrea como Jorge, como Jackie podrían comentar sobre esto. Yo lo he escuchado mucho sobre generar un sistema paralelo, digamos, privado que maneje las cárceles. ¿Cuál es su lectura sobre esto? No sé, lanzo a quien sea la pregunta. Vamos, Jackie, con usted tal vez, y ahí también un poco, también a la gente poder humanizar un poco, ¿no?
digamos, usted todavía tiene amigos, amigas que están en Turi, digamos, cómo se sintió esta semana y qué decirle a la gente, ¿no? Porque mucha gente y el alcalde de la ciudad, al menos en Cuenca, ha dicho, ok, la cárcel tiene que ser regional, solo tiene que estar gente de Cañar, de Azuay, de Morona, Santiago, y pues esos demás personas que se vayan a sus propias cárceles. Y también un poco ahí, Jackie, ¿qué nos deja usted? Y luego vamos con lo de Pedro también. Ok, bueno, lo que nuestro alcalde dice, pues me parece que él está siendo regionalista ahí, ¿no? En solo decir aquí queremos gente de Cañar y de Cuenca, porque supuestamente los de aquí no somos malos como son los costeños. Eso quiere decir el señor alcalde. Verá, le quiero decirle algo. A mí me detuvieron en el 2015 y salí en el 2018. La cárcel todavía era como más tranquila, ¿no? Ahora está fuera de control. Pero no es que solamente porque ahí hay delincuentes, en ese lugar hay gente que muchas las veces son inocentes. Le escuchaba lo que decía Andrea, que no deben de estar presa gente con pena de 5 años. Y eso es lo que hay ahí. Ahí hay gente que robó un celular y le dan 6 años. Había una chica cuando yo estaba ahí que robó una tablet y le dieron 9 años porque ella no sabía qué es acogerse a un abreviado. Y estaba pagando 9 años la chica. Y cuando uno ya no se coge al abreviado, pues ya no tiene arreglo. Tiene que pagar esos 9 años. Ya, verá, yo me caí por mi pareja, que por él yo fui a ese lugar. Mi caso era delincuencia organizada. Ahora veo un señor político que tiene 2 juicios por delincuencia organizada y le mandan a pagar en su casa. Y como yo no tenía dinero, me tocó pagar mis 3 años ahí en Turi. O sea, qué cosas, ¿no? Hablan de rehabilitación cuando si los grandes políticos, para ellos no hay cárcel. Y para los pobres, que a veces nos metemos en un problema, no me justifico. Pero para nosotros sí hay prisión. O sea, ¿cómo se va a regenerar la gente que sale de la cárcel? Si los de arriba nos dan ese ejemplo, incluso la gente sale con más resentimiento porque dice, da igual robarme $1,000 como robarme 30 millones, ¿ya? O sea, porque le dan 6 años, a uno que roba un celular le dan 6 años, a uno que está por 30 millones, eso, le dan 6 años. No quiero decir nombres, pero cuando yo estuve ahí había un señor millonario de aquí que robó a una cooperativa, no quiero dar nombres, pero mire, le dieron 6 años y creo que se salió pagando 3 años. Y viva de la vida, lo mandaron a la Tacunga, él ni siquiera pasaba en pabellones, como pasa un preso. Mire lo que pasa ahora con un señor político también. ¿Por qué no le ponen donde están los presos? Porque igual él robó los insumos médicos, robó y está ahorita está en el pabellón de mujeres, escuché. O sea, qué privilegios. Entonces eso dice la gente, yo da igual, sea robar algo de $1,000 o robar 10 millones, igual están ahí. O sea, no hay nuestra justicia, no hay justicia aquí en el Ecuador. O sea, no hay justicia. Para los pobres no hay justicia, para los ricos sí. Salen, van a pagar con arresto domiciliario. Entonces, mientras no se arregle desde arriba, eso no va a parar. No va a parar esto, o sea, estamos mal. Que haya justicia solo para la gente humilde y no para los grandes políticos. Así es. O sea, no es resentimiento lo que siento, pero yo viví muchas cosas ahí y vi muchas cosas. Hay gente que está presa porque de pronto había una señora que había caído creo que por 5 paquetitos de droga que salió a vender y estaba sancionada. Y los que venden por kilos están en la calle. Sí, así es. Entonces yo pienso que incluso cuando una persona sale de ahí debe tener oportunidades, pero como ya sale de la cárcel, ya sale marcada, no, esta estuvo presa. El récord policial lo dice todo, antecedentes penales. Yo no he podido trabajar en ninguna empresa. Yo tengo que trabajar por mi cuenta, porque no tengo oportunidad, porque estuve detenida. Y por delincuencia organizada, me tuve que coger al abreviado, porque si no me cogía el abreviado me daban de 5 a 7 años. Tuve que cogerme el abreviado. Mi hija era una niña que se iba a graduar
Pero el señor ministro, no digo su nombre, dijo todos les sentencian, a todos se les sentencia. No dio oportunidad que mi hija siga estudiando, mi hija no tenía que ver, pero como era hija mía, también le dieron 1 año adentro. O sea, la justicia del Ecuador, a mí me da vergüenza ajena a veces de ver la justicia del Ecuador, de verdad. O sea, eso es lo que le puedo decir, Pedrito. Muchísimas gracias, Jackie. Y tal vez como para ir cerrando, ¿no? Y retomo la pregunta de Pedro, que sin duda nos pone también, digamos, en este momento de crisis a pensar realmente si quienes deberían, digamos, más bien administrar y gestionar el espacio penitenciario es realmente el sector privado. Por otro lado, también, ¿qué estamos entendiendo en el Ecuador por rehabilitación social? Eso existe, los ejes que nos habla el COIP son suficientes y están dando, digamos, algún fruto. Y en otro lado, también situar justamente los temas que ayer leía que mencionaban sobre la salud mental. La salud mental de las personas que están en prisión, que es un tema que no se ha trabajado y que esta masacre aún más ha agudizado también estos sentimientos de supervivencia en el caso de que eso llegase a existir, pero en otros casos también de lo que Jorge también mencionaba, ¿no? Como digamos, hay este estrés y este trauma que genera en este momento para las diferentes cárceles y asimismo también para los familiares. Tal vez podemos ir cerrando con unas pequeñas reflexiones ahí, Jorge. Sí, muchísimas gracias. Antes de comentarte lo de la privatización, estoy de acuerdo con Andrea en que cuantitativamente es la población pobre la que sigue en la cárcel. El problema para mí en este momento es que esa misma población pobre, que eran básicamente eslabones últimos de la cadena de producción y gente que estaba buscando trabajo, está secuestrada por la narcoviolencia. O sea, si uno se pone a ver en 1917, en 2017 aparece este narcocorrido del Capi, que era este militar que le ayudaba al Chapo, ¿no es cierto? Y cuando uno ve y escucha los narcocorridos, que son básicamente una suerte de recetas de violencia e historias de violencia, ¿no es cierto? Es la parte... lo que más me sorprendió del narcocorrido del Capi, que lo pueden encontrar en YouTube, es, miren cómo se habla de corrupción. O sea, si bien en las cárceles siempre ha habido corrupción y la corrupción, de hecho, lo que ayudaba es a que funcionen, porque todo lo que hacían es que no funcionen. Pero si ustedes se ponen a ver este narcocorrido, lo que te dice es cómo la corrupción subió, es de la escala arriba. Y entonces tú tienes narcos y altas esferas del Estado básicamente secuestrando a la población penitenciaria de pobres. Entonces, lo que te diría es, tienes razón, sigue siendo una institución básicamente para gestionar la pobreza, pero el problema actual es que encima es ultraviolenta ahora, con esa misma población, ¿no? Sobre las privatizaciones, el concepto de privatización es un concepto que es es muy malo para entender las realidades de las cárceles latinoamericanas porque están escondidamente privatizadas a través de la corrupción, a través de... Hay una serie de cosas ahí que cuando discutimos de privatización sí lo vamos a hacer en el modo estrecho, que es transferir las competencias de la rehabilitación del Estado hacia actores privados que lo que van a hacer es, sean ONGs, que no sería para ganar dinero, pero o serían empresas para ganar dinero. No solo todas las experiencias internacionales dan cuenta de que es un error y de que encima, lo que decía Andrea, el empresariado mafioso es el que va a ser dueño de esas cárceles. Ahora legalmente, es casi legalizar algo que ya está pasando. Y la segunda cosa que me parece muy problemático en el caso de que hagamos eso, es que lo más seguro, y esto también pasó en Estados Unidos, es que esas cárceles privadas solo son rentables si el Estado transfiere recursos. Entonces lo que vas a tener es un empresariado mafioso alimentado por el dinero público que damos todos los contribuyentes. Entonces, esa sería mi impresión. Y finalmente, muy rápidamente, creo que debemos trabajar ahora, después de la masacre,
en salud mental en cárceles. He leído en el periódico, en Cuenca precisamente, hay profesionales de la salud mental. Creo que debemos tener equipos interdisciplinarios y interinstitucionales, organizaciones sociales, psiquiatras, psicólogos, antropólogos. Realmente yo creo que una forma de apropiarse de lo que está por venir es básicamente abrir la conversación y no dejar que se reduzca a las soluciones de corto plazo del experto en seguridad. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Jorge. Y ahora pasemos con Andrea. No sé si tal vez nos quisieras ayudar con una reflexión final sobre este tema, ya para ir cerrando este segmento. Sí, muy brevemente. Creo que esta entrevista lo que muestra es la necesidad de hablar más extensamente, ¿no? Es un problema complejo que nos interpela desde demasiados ámbitos. Entonces creo que esta entrevista solo ha nombrado, ¿no es cierto?, una serie de dimensiones que deben ser discutidas. Coincido contigo, Jorge, en que tenemos que comprender que las imágenes macabras del 23 de febrero son justamente, como ya nos ha planteado Jorge, una expresión del abandono que hemos hecho nosotros como sociedad de nuestros jóvenes e incluso de nuestros hombres más empobrecidos al empresariado mafioso. Y en ese sentido, nosotras seguimos afirmando la necesidad de desprisionizar el empobrecimiento como una medida inmediata. Y creemos que ese debe ser un elemento de discusión importante. Nos referimos para la gestión inmediata de lo que está sucediendo. Si es cierto que la población más empobrecida está capturada, digamos, por la lógica del narco y por los negocios del narco dentro de prisión, entonces es fundamental que desprisionicemos y por tanto que privemos de esa carne de narco, ¿no es cierto?, justamente a ese empresariado. Insisto que la pregunta es si hay voluntad política. Yo tengo claramente la impresión de que la masacre es también un cogobierno, digamos, un cogobierno entre la mafia y el Estado de nosotros como ciudadanía. No debemos olvidar que nuestro miedo, digamos, nos gobierna y hay que ver quién lo produce, cómo lo gestiona, digamos, y con qué interés. En ese sentido, la solidaridad ciudadana que podemos crear en esta lógica de despenalizar la pobreza, a nosotras nos parece fundamental. Y muy brevemente, en relación con la privatización posible de las prisiones, solamente quiero nombrar, en vista del tiempo, que no debemos olvidar que donde hay privatización hay negocio. Y vale la pena preguntarse, muy elementalmente, ¿qué implica convertir en negocio el hecho que Jackie yo creo que ha mencionado con mucha claridad? ¿Qué implica convertir en negocio subvencionado por el Estado la prisión de esta población? Evidentemente, nos encontraremos más gente presa porque implicará un negocio, nos encontraremos gente presa por lapsos más prolongados porque implicará un negocio, nos encontraremos con dimensiones de prisionización de nuestra vida, con grilletes electrónicos, en fin, penalización de más prácticas. No debemos olvidar que donde hay privatización hay negocio. No es que hay una gestión necesariamente más eficiente, ni mucho menos. Y, digamos, esto es fundamental para hacer como una discusión que pueda dialogar con el sentido común. Yo pienso, y con esto cierro agradeciendo mucho esta entrevista, yo pienso que esta es una discusión de sentido común. Y coincido con Jorge con que estamos dejando que nuestro miedo hable, ¿no? Cuando hablamos de que se mueran, que se maten entre ellos, algo habrán hecho, etcétera, notemos que habla nuestro miedo. Si pensamos con sentido común lo que sabemos, lo que entendemos, aquello de lo que tenemos noticia, el conocimiento que tenemos del capitalismo y sus negocios, sin duda vamos a tener una perspectiva más inteligente y una perspectiva que abra salidas en lugar de enconar esta violencia que claramente es hacia donde estamos caminando. Muchísimas gracias, Andrea, y de la misma manera, Jackie, también sus palabras finales y también como programa agradecerle mucho por
alzar la voz justamente y por la confianza también para que sea la ciudadanía, sea las personas a través de las redes sociales las que puedan empatizar, pero también las que puedan generar una escucha activa frente a las personas que de primera mano conocen cómo está el sistema carcelario en el Ecuador. Jackie, adelante. Bueno, para despedirme, yo quiero dejarle un mensaje al Estado, que, que no mire a la gente que está presa como un número, sino que los mire como seres humanos. Ellos necesitan. Si hay delincuencia es porque el gobierno no hace nada. Por eso hay mucha delincuencia, pero si el gobierno mirara como seres humanos a los que están presos, crearan fuentes de trabajo, les dieran oportunidades adentro. Por decirle, adentro hay una universidad que es privada. Entonces, no todos pueden ingresar a esa universidad porque no hay la que es pública. Entonces, deberían dar educación pública porque ahí hay muchos chicos graduados y que pueden ir a la universidad, pero como es privada, o sea, no pueden entrar a la universidad. Entonces, sí le hago un llamado al gobierno, al Estado, organizaciones, no sé, que apoyen, que no porque están presos son lo último. Son seres humanos, son padres de familia, madres de familia, que están ahí. Entonces, no solo hagamos, la gente afuera critica, sí, delincuentes, asesinos, pero no critiquen. No se debe de hablar porque somos madres, tenemos hijos, hermanos, sobrinos, nietos, todos. Ese es mi mensaje. No critiquemos, colaboremos. Y si no vamos a ayudar, no critiquemos. Ese es mi mensaje. Para despedirme, y gracias, Pedro, por su invitación. Y de verdad a mí me duele mucho todo lo que está pasando en las cárceles porque yo tengo un familiar, era un niño que era deportista, muy conocido aquí en Cuenca, muy reconocido, pero mire, nunca imaginamos que iba a pasar eso y está ahí detenido, está sufriendo, hace días que estamos incomunicados con él por ese problema. Entonces, o sea, nadie sabemos lo que va a pasar mañana. No critiquemos a la gente. Ese es mi mensaje. No juzguemos porque ya nos está juzgando la justicia de la tierra. Solamente los que nos pueden juzgar es Dios. Gracias una vez más y cuando quieras, Pedro, cuenta conmigo. Sí, yo estaré ahí. Gracias. Gracias, Andreita. Gracias, Jorge. Y un feliz inicio de mes que empezamos mañana. ¿Sí? Un abrazo. Chao. Muchas gracias, Jackie. Asimismo, muchas gracias, Andrea, y muchas gracias, Jorge. Estamos en el programa Sin Etiquetas de la 96.1. Son las 20 horas con 10 minutos y pasamos a nuestro siguiente tema.